26 de abril, Orígenes. Bien, vamos a decir algo de Orígenes primero. Vamos a ver si se activaron ahora los pizarros. Bien, por Orígenes avanzamos un poquito en el tiempo, un poquito más, dos generaciones más después de Justino. Justino, ¿cuándo vive? ¿Te acuerdas? Se coloca cronológicamente, porque hay tan poca gente hoy. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Porque tenemos prueba hoy día. En la siguiente hora, entonces la mayoría creo que faltó porque iba a estudiar. Ya, prueba de coloca. Quería conocimiento sobre Essen y Kant. Ya, perfecto. Ya. ¿Cuándo vive Justina? Más o menos. No, siglo I demasiado pronto. Bueno, siglo I es el siglo de los apóstoles, la generación de los apóstoles. Siglo I es el Nuevo Testamento, más o menos. De la segunda mitad del siglo I es el Nuevo Testamento. La generación siguiente, estamos ya en el siglo II, comenzando el siglo II. De Justino sabemos que murió el año 160. ¿Cómo murió? Justino lo dijimos, ¿no? No vamos a ver. No. Murió mártir. Justino también se le llama así, Justino mártir. Fue uno de los primeros mártires después de la generación apostólica, porque como profesor como maestro de filosofía cristiana fue denunciado y después arrestado y confesó la fe delante del prefecto. Tenemos las actas, el interrogatorio del magistrado romano y también la defensa de Justino, que también aprovecha de explicar cuál es su propia fe, ¿no? Por qué él está dispuesto en el fondo a sacrificar la vida para rectificar la fe. Bueno, Justino, aquí categoría como general, estos primeros escritores cristianos del siglo II, posteriores al Nuevo Testamento, pertenecen a una categoría que los manuales le indican más o menos todos de una misma forma. ¿Cuál es la caracterización de estos primeros escritores? Pero son apologistas, ¿no? ¿Por qué se llaman así? Hacen una defensa de la cristianismo. Claro, porque hacen una defensa de la fe frente a la crítica del fondo que reciben tanto del mundo judío como también del mundo pagano. Por ejemplo, en el diálogo con Trifón, él responde a ciertas críticas filosóficas y también a ciertas críticas, las diferencias que hay con el mundo judío, el diálogo contra el Trifón hebreo. Bueno, Orígenes también, en cierta forma, pertenece a esta misma categoría, aunque no se le cataloga como apologista, porque ya cambió la época, diríamos, ya no es la época, no es etiquetada como de los apologistas, pero el tema de la apología sigue vigente, ¿no? Seguirá vigente hasta que el cristianismo se afirmará como una religión plenamente legalizada ya. Porque durante todos los primeros siglos de la era cristiana, el cristianismo, ¿cuál era su situación legal? No era bien visto, sobre todo como en el Imperio Romano. Claro, no solo no era bien visto, sino que legalmente
No exactamente, el cristianismo no estaba exactamente prohibido, era una situación jurídica bastante rara, bastante anómala. De hecho, los propios abogados cristianos que decían que escribían apología, por ejemplo, Tertuliano, el ejemplo más importante de abogado, bueno, experto en derecho, se convierte al cristianismo y también escribe una apología y hace notar como la incongruencia jurídica de la legislación sobre los cristianos, que decía prácticamente la ley, decía que no estaba prohibido ser cristiano, o sea, en el sentido de que no era un delito oficialmente, o sea, el Estado no lo perseguía oficialmente como delito, pero alguien podía presentar una denuncia privada en contra de un cristiano, y si un cristiano era denunciado, tenía que renunciar a la fe, o si no, podía ser condenado a muerte o a la confiscación de bienes. Entonces, esta era una cosa curiosa porque era castigado como un delito capital, pero al mismo tiempo no era un delito que el Estado persiguiera oficialmente. Estaba sujeto a la denuncia privada, como cuando es un mecanismo que se usa para el derecho privado. Por ejemplo, si alguien me hace un daño económico, yo puedo recurrir a la justicia, pero no es que el Estado esté obligado a hacerme justicia automáticamente, como en el caso de un delito penal. Entonces, era una situación rara. Y además, políticamente es raro que un delito, o sea, que algo es un delito, como raro que con simplemente confesar y renunciar a él, me perdonan. O sea, como que si yo soy un terrorista, voy y digo, ya me arrepiento, ya me perdonan. No funciona así. O no debería funcionar así. En cambio, con los cristianos eso ocurría, ¿no? Sí. Si yo me arrepentía, el mismo día me soltaban, ¿no? Entonces era raro, ¿es un delito o no es un delito? Y digamos, esta situación rara duró hasta la época de Constantino, hasta el comienzo del siglo IV, ¿no? Cuando oficialmente se legalizó. Entonces, bueno, Orígenes pertenece al siglo III, nace Orígenes en el año 185. En Alejandría de Egipto, Orígenes alejandrinos, digamos. Todavía entonces en una época de persecuciones, él vive también las persecuciones. Cuando él tiene 17 años, su padre es decapitado como mártir por la fe en Alejandría, porque era catequista. La persecución en ese momento se dirigía no a todos los cristianos indiscriminadamente, sino que en la persecución del año, estamos en el año 202, emperador Septimio Severo, además de la ley antigua que hacía que uno podía acusar a un cristiano y denunciarlo, etc., Septimio Severo promulgó un nuevo edicto que se dirige básicamente a desanimar la predicación, la transmisión de la fe. Nosotros todos los que eran clérigos o también que eran catequistas, que se dedicaban a enseñar la fe, eran arrestados. Y eso le pasó al padre de Orígenes, que se llamaba Leónidas. Y el propio Orígenes, que tenía 17 años, quería también salir, también siguiendo el ejemplo del padre, pero según relata su biógrafo, su mamá le escondió todos los vestidos, y él estaba desnudo y desnudo no se atrevió a salir, y así se salvó de la persecución, sobrevivió, y como hermano mayor que era, quedó prácticamente a cargo de la familia. Fue una vida dura la de Orígenes. A los 17 años tuvo que empezar a trabajar para prácticamente mantener la familia, que eran como 6 hermanos. Pero él ya había estudiado, o sea, a los 17 años ya tenía una cultura bastante considerable, porque como su papá era catequista y él era una especie de niño prodigio, prácticamente desde los 5 años había empezado a aprender Biblia, teología, etc. A los 17 ya estaba en condiciones de hacer clases, y lo pagaban por eso, empezó a ganar plata con eso. O sea, hacer clases de diferentes cosas, clases de Biblia, pero también clases de otras cosas humanísticas. Ya era una persona culta, digamos, a los 17 años. Entonces logró sacar adelante la familia y después prácticamente le asignaron, el obispo de Alejandría le asignó
un puesto como jefe de la escuela catequética de Alejandría. ¿Se entiende lo que significa catequética, no? Catequesis. Es una palabra griega que usamos hasta el día de hoy, ¿no? O catecúmeno es la palabra que se usaba. La catequesis es algo que se le imparte a los catecúmenos. O sea, aquellos que deben recibir la instrucción sobre la fe antes de recibir el bautismo. La mayoría de los cristianos reciben el bautismo en esta época, todavía reciben el bautismo de adultos. No se usa todavía el bautismo de los niños. Y antes de acceder al bautismo, entonces hay un proceso de catequesis, o sea, básicamente de instrucción. Ahora, en el ambiente de Alejandría, no en todas las partes, no en todas partes las catequesis se hacían al mismo nivel. No, Alejandría es un lugar de cultura especialmente elevada. Y las expectativas del público son más elevadas que en otras partes. Entonces, la escuela catequética se organiza en Alejandría de una manera más sofisticada. En Alejandría estaban todas las principales, diríamos, instituciones culturales del mundo, prácticamente del mundo helénico. En Atenas quedaban todavía, ¿no?, las escuelas filosóficas, en la grande metrópolis, pero Alejandría es la gran metrópolis y es la gran capital de la cultura en el mundo helenístico, y por lo tanto también en el ámbito cristiano, digamos, la cultura es mucho más elevada. La exigencia del público, la expectativa del público culto que necesita un nivel más alto. Al punto que Orígenes en un momento dado ya desdobla el cargo, prácticamente hay una catequesis para todo el público y una también para una parte del público que es más elevado, que es suficiente cantidad de personas cultas que necesitan como un nivel más alto. Necesitan que se les presente la fe de una manera más claramente compatible con la cultura y la filosofía griega. Y básicamente de esta exigencia nace la obra que después es la obra más importante para nosotros como doctrinalmente, que es el De Principiis. Él escribe esta obra Peri Archon, y claramente tiene un título, ¿no?, que ya va más allá de lo que era lo normal de la instrucción catequética. Es un título abiertamente especulativo, filosófico, ¿no? Arché, el discurso sobre el arché. ¿Qué es el arché? Origen, pero claro, más técnicamente principio. Claro, son como los principios constitutivos de la realidad. Entonces, la especulación sobre los principios constitutivos de la realidad, que prácticamente es algo no tradicional en la filosofía, pero que en el cristianismo no había llegado con esta sistematicidad, ¿no? Él tiene que mostrar cómo en el fondo de la especulación griega sobre los principios se adapta, se compatibiliza con lo que dice la fe. Entonces, cómo debe ponerse la fe de una manera adecuada, diferente a la manera como demasiado sencilla con la que a veces se explica a las personas que no tienen, digamos, que no tienen suficiente cultura. Y por otro lado, además que asegurar como la comprensibilidad para las personas formadas en la filosofía griega, al mismo tiempo tiene que rebatir las doctrinas gnósticas. Entonces se preocupa también en el primer con de, por un lado, mostrar las partes sólidas de la doctrina que son compatibles con la filosofía griega, pero además mostrar las partes que no son compatibles y que son en cambio adoptadas por los gnósticos, que también, en cuanto a gnósticos, son personas cultas, que también atraen a este público culto. O sea, el público culto, por una parte, es escéptico frente al cristianismo porque dice estos no tienen una doctrina comparable a la filosofía griega, son ignorantes. Entonces, había que hacer ver que la filosofía cristiana podía ser interpretada en un sentido al mismo nivel que la filosofía griega y superarla, pero al mismo tiempo tienen que diferenciarse de la alternativa que eran los gnósticos, que daban otra alternativa, digamos, de esta compatibilización con la filosofía griega. Entonces, por eso el Periarchon es una obra bastante compleja, pero extremadamente importante como primer intento como de sistematización de la filosofía cristiana, que no había habido
antes. Había habido filósofos cristianos, Pino también, Ireneo y otros, pero ningún tratado propiamente sistemático. Entonces, por eso es un hito, ¿no? Ahora, en esta sistematización también Orígenes tiene ciertos aspectos en que tiende a ceder a cosas de la filosofía griega no del todo compatibles con la doctrina ortodoxa. Entonces, al mismo tiempo que es una piedra, es considerado, digamos, en la historia del pensamiento cristiano, una piedra fundamental, al mismo tiempo fue uno de los escritos más controvertidos, porque en este afán de sistematización y de pensamiento, digamos, propio que tiene original, claro, él recoge la enseñanza de la filosofía griega, recoge la enseñanza de la Iglesia, pero su mente es original. Entonces, inevitablemente, algo de unilateral tiene y alguna doctrina introduce que no fue considerada finalmente compatible con la ortodoxia cristiana. Por eso, finalmente, Orígenes tiene, claro, esta doble fama, es considerado un importantísimo escritor, pero también fue considerado un peligroso hereje. A pesar de que él en su vida no fue condenado por herejía, porque estas doctrinas eran todavía en ese momento no estaban formalmente definidas, pero sí después de su muerte fueron definidas y post-mortem varias de sus doctrinas fueron condenadas como herejías y por lo tanto sus seguidores, los representantes de su escuela, que duró siglos, la escuela origenista duró siglos, los origenistas de los siglos siguientes fueron después censurados, fueron condenados por varios concilios ecuménicos, sobre todo a finales del siglo IV y después durante el siglo VI, sobre todo en el concilio del año 573. Pero terminamos con la biografía. Bueno, Orígenes, por su, claro, gran prestigio y también por su mente original, terminó peleándose con el obispo de Alejandría. Siendo él el jefe de la escuela catequética, teniendo un lugar de prestigio, probablemente muchos piensan por la misma polémica que surgió en torno a la publicación de este tratado Periarjón, probablemente el obispo quiso disciplinarlo en algo y él prefirió irse. Se fue de Alejandría y fue a Palestina, fue a Cesarea de Palestina. Que era como la capital, Cesarea era como la capital de Palestina. En esta época no existe Jerusalén, ha sido destruida durante la guerra, durante las dos guerras judías, la guerra del 70 y después la guerra del 135. Jerusalén no es una ciudad importante en esta época, está hecha en ruinas, pero prácticamente deshabitada. Cesarea es la capital. Cesarea, por lo tanto, es la sede del obispo. Él está acogido por el obispo de Cesarea, se transforma ahí entonces también en maestro, e incluso es ordenado sacerdote, a pesar de que tenía un punto que lo complicaba, aunque es un punto controvertido sobre el que los historiadores no se han podido poner de acuerdo, porque algunos biógrafos relatan que Orígenes, cuando era joven, se castró, tomando al pie de la letra esa frase del Evangelio que dice: si una parte de tu cuerpo te escandaliza, por ejemplo, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Si tu mano te escandaliza, córtatela. No se refiere a otras partes, pero él lo aplicó, según dijo, siendo muy joven, a esas otras partes que, claro, en ese momento lo podían hacer caer en tentación. Porque él decidió no casarse, o sea, decidió. No existía como propiamente la institución religiosa como consagración monástica, como religioso, pero sí existían personas desde el comienzo de la iglesia que se consagraban a la virginidad, y él se consagró a eso. Y para ser más seguro que mantener eso, al menos según esta biografía, no todos aceptan, ni tampoco los antiguos, no todos aceptaban como verdadero ese dato. Pero los que lo aceptaban consideraron que eso era un obstáculo a su ordenación sacerdotal, porque según el derecho de la iglesia no puede ser ordenado sacerdote una persona castrada. Pero a pesar de eso, que fuera verdadero o no, digamos, la cosa es que fue efectivamente ordenado sacerdote, pero siguió en pelea con su obispo de origen hasta
casi el final de su vida. Siguió haciendo clase en Cesarea, y esta estancia en Cesarea es fundamental porque hizo que básicamente toda la teología alejandrina, que era como el centro más culto del mundo de la época, prácticamente formara otro centro de difusión en la provincia de Siria, en Siria. Entonces, este centro de difusión en Cesarea significó el irradiarse de la doctrina alejandrina, de la doctrina origeniana y alejandrina más en general, en todo el mundo helénico también, sirio, de Asia Menor, porque Orígenes tuvo una cantidad enorme de discípulos, era famoso, entonces iban a escuchar, entonces volvían a sus regiones y formaban tradiciones. Entonces se formó, entonces, por eso una tradición origenista, digamos, discípulos de Orígenes muy importante, que caracterizó una gran parte de la cultura cristiana griega de los primeros 2 o 3 siglos y que después se perpetuó, digamos, que fue una constante, digamos, de la cultura cristiana griega de todos los siglos siguientes. Finalmente le tocó también chocar con la persecución. Enfrentó primero la persecución del año 235 en Cesarea y después más grave la del año 250. La persecución de Decio, que fue la primera gran persecución sistemática de los cristianos. Porque hasta el momento los cristianos habían sido perseguidos, pero por ratos y por categorías. Ciertas categorías estaban en la mina, pero la persecución de Decio fue más masiva, y Orígenes fue arrestado y o sea, el magistrado se esmeró especialmente en torturarlo, porque evidentemente era una figura muy en vista. O sea, hacerlo caer a él era como en el fondo hacer caer una columna, o sea, mostrar en el fondo que no era cualquiera, ¿no? Pero él resistió heroicamente, resistió a las torturas, finalmente fue liberado, y bueno, probablemente la muerte de él, no sabemos exactamente cuándo ocurrió, probablemente se debió al mismo debilitamiento que sufrió en las torturas, pero no sabemos exactamente. Algunos dicen que murió casi enseguida, 252, otros lo hacen vivir hasta 260. No es muy claro cuándo murió. Su actividad, digamos, su producción de obras fue inmensa. Él tuvo una producción inmensa también porque tuvo mecenates que lo apoyaron en la escritura. Él no tenía que escribir él. Él, por ejemplo, hablaba, como estoy hablando yo ahora, pero había como 5 calígrafos que transcribían lo que él decía, y después prácticamente él lo revisaba a la pasada así y se publicaba. Digamos, de esta forma él publicó, al menos según un registro, 6.000 ítems, 6.000 obras, evidentemente de tamaños diferentes, pero era una producción enorme. Publicó sobre todo comentarios bíblicos. O sea, su actividad principal era comentar la Biblia. Publicó comentarios a casi todos los libros bíblicos. Publicó en el ámbito de la apologética una obra muy importante que es el Contra Celso, un pagano que había escrito una refutación sistemática del cristianismo unos 50 años antes, y él la refutó punto por punto, y esta obra ha llegado hasta nosotros. Pero la mayoría de estas obras se perdieron por la mala suerte que tuvo después con las condenas, como fueron condenadas varias de sus doctrinas. Finalmente, muchas de sus obras no sobrevivieron. Pero muchas otras sí. Yo creo que tenemos aproximadamente algo así como un 30% de la obra que se salvó. No toda en el original griego, se salvó una parte en griego y una parte en traducción en latina. Y eso también es lo que le pasa al De Principis. No lo tenemos en el original griego, lo tenemos en una traducción latina del siglo IV, pero sí han sobrevivido algunas partes en griego, algunos fragmentos. Porque él siempre tuvo enemigos y al mismo tiempo muchos partidarios. Entonces, por ejemplo, algunos partidarios de él en el siglo IV hicieron una antología donde incluyeron textos de Orígenes, y en este caso, por ejemplo, un libro completo de Principios fue incluido en esta antología. Ahora tenemos la suerte en castellano de tener una buena edición que no existía hasta hace poco.
que la hizo un chileno. Este tomo, esto es de Green Chile, pero bilingüe. La gracia de esta edición, que es que yo le subí un libro, es que tiene la versión latina del siglo IV, pero donde hay fragmentos griegos, él lo inserta como en pestañitas. Por ejemplo, aquí tiene como una cita en griego, ¿no? Y entonces él la pone como en paralelo. Entonces permite contrastar la traducción con el original. La traducción antigua, la idea antigua de traducción es un poquito más laxa que la idea moderna. Entonces, el traductor se toma más libertades en traducir, pero además está la preocupación en la traducción a veces de ocultar las partes que pueden ser doctrinalmente peligrosas. Entonces, a veces no siempre es seguro, digamos, el texto de la traducción. En cambio, los fragmentos griegos son los fragmentos que precisamente seleccionaron sus adversarios para condenarlo. Entonces, ahí sí están contenidas las doctrinas, digamos, que fueron consideradas heréticas. Pero eso quizás más fácilmente se ve cuando lo proyecta. ¿Quién fue ese texto? Este lo tradujo Samuel Fernández, que es uno de los mejores expertos en orígenes que hay en el mundo hispánico, que se clase acá en la Católica. Y yo también lo ayudé un poquito. Y otros, fue un grupito que armó. Pero él hizo la gran parte del trabajo como filológico, de rearmar los fragmentos, que es una especie como de rompecabezas. Entonces sí, esto es un trabajo bien contundente que hizo, se demoró como 5 años, yo creo. Pero venía de hace tiempo estudiando orígenes. Y le puso unas buenas notas. Yo no lo pude escanear porque no quería que se enojara tampoco, pero como yo había recibido copias anteriores, entonces publiqué la copia anterior, que no es la definitiva, pero como no es tan alejada de la definitiva, entonces igual sirve bastante. Claro, por otro lado no le puedo pedir a los alumnos que compren esta cosa, porque esto vale como 100 lucas. ¿Cómo? Tengo una vaca. Que claro, juntar dinero. Claro, no, tendría que estar en la biblioteca por lo menos. ¿No está en la biblioteca? Parece que no. Hay que hacer una cucha. Hay que hacer una... Sí, tengo que acordarme de pedirlo. Sí, pues estamos olvidando. Nosotros vamos a leer un poco del libro segundo. Él sigue lea la introducción, escribió una buena introducción, que más o menos da un resumen de los contenidos. Son como unas 50 páginas, pero se leen con facilidad, son muy claras. Él explica que, resumiendo el resumen que él hace, que sigue un recorrido un poquito extraño. O sea, los mismos temas los trata en 2 ciclos. Los temas básicos, es fácil de entender la idea de base, porque prácticamente la imita de los filósofos neoplatónicos y la adapta a la filosofía cristiana. Básicamente el esquema es Dios, seres racionales, mundo. Y evidentemente cada parte tiene sus subdivisiones. Pero la cosa más que podemos ver, pero la cosa más curiosa es que este esquema se repite 2 veces.
O sea, en el libro primero está Dios, seres racionales, mundo, y después empieza de nuevo, Dios, seres racionales, mundo, y esa división no coincide exactamente con el término de los libros. Entonces, lo que nosotros vamos a leer ahora, partiendo del libro segundo, es la tercera parte. Es la tercera parte de este ciclo. Este es el libro primero. Y aquí parte el libro segundo, terminando un ciclo. Y después de eso parte de nuevo, siempre en el libro segundo, parte de nuevo con Dios, seres racionales. ¿Por qué hace eso? Yo acepto la explicación que da Samuel Fernández, es decir, porque en la primera parte él quiere mostrar esos elementos del primer ciclo, él quiere mostrar esos elementos de la filosofía cristiana que son compatibles con la filosofía griega. Y por lo tanto, para que el público de formación filosófica entienda que de fondo hay una compatibilidad entre filosofía cristiana y filosofía platónica, básicamente. En cambio, en la segunda parte, su objetivo es más bien mostrar lo que no es compatible y que muchas veces ha sido tomado en cambio por los gnósticos. ¿No? Y entonces es diferente la función, o sea, los temas son los mismos, pero la función es diferente. Evidentemente, él quiere partir de lo bueno, no quiere partir yendo al choque con el público formado en filosofía griega, porque este es un tratado, evidentemente, escrito para personas críticas. Entonces, no era conveniente partir por la diferencia, era mucho más lógico partir por la semejanza, ¿no? Y después mostrarles cuáles son las diferencias a la gente del cuidado. Ahora estos temas serían interesantes. Bueno, en realidad, esta parte que vemos nosotros es mundo, pero engloba también, evidentemente, en esto, digamos, en el fondo es Dios. En el fondo los temas son dos, Dios y creación. ¿No? Creación. Ahora, dentro de la creación se distinguen los seres racionales del universo en general, pero en el fondo son dos partes de un mismo tema, los seres creados, ¿no? Cómo hay que sistematizar la creación del mundo y dentro del mundo de los seres racionales. Vamos a leer directamente entonces el texto. O no sé si quedó alguna consulta, alguna pregunta. ¿Cómo se llama el libro? El libro Peri Archon, o sea, literalmente sobre los principios. Sobre los principios. Ahora tengo que ver cómo se hace para compartirlo de nuevo. Ahí se ve. Y finalmente dije que iba a grabar y después no grabé. Se me olvidó. Grabemos ahora. No, está grabando, sí. Pausar grabación. Sí, está grabando. ¿Dónde dice que graba? Acá. Sí. Bien. Y ahora no baja. Así. Esto es traducción provisoria, ¿eh? Pero como les dije, no es tan lejana de la que será la definitiva, ¿eh? Esta es de 2012 y el libro salió... ¿Cuándo salió? 2015. Pero este es el inicio, yo quería el libro 2. Como el título dice libro 2, pensé que estaba sobre el libro 2, me equivoqué. No, aquí tienen la ventaja que tienen todo el texto. Lo que pasa es que el libro 2 estaba en revisión mía, por eso yo le puse en revisión, claro, el libro 2.
pero el texto está completo, así que lo pueden leer completo. Pero el libro 2 está en revisión, entonces tiene como anotaciones. Vamos a comenzar del inicio del 2. Claro, las notas están un poquito incompletas todavía. ¿Sí? Aquí donde ven estas como ventanitas, aquí tenemos fragmentos griegos. Eso que está en negrita es traducción de fragmento griego. Bien. ¿Se ve o no? ¿Ampliamos más? Si bien todo lo que fue discutido en el libro anterior haya tratado del mundo y de su ordenamiento, parece coherente investigar ahora nuevamente, no, o sea, es un nuevo tratado, pero acerca de un tema ya tratado directamente acerca del mundo, es decir, sobre su inicio y su final. ¿Quién quiere leer? ¿Voluntarios? ¿Ah? ¿Quiere leer? Ya. Recuérdame tu nombre. Ignacio. Desde el inicio del libro segundo. Bueno, esto ya lo leí. Toma de acá. Sobre esto, en primer lugar, se ve claro que toda la organización del mundo, que es variada y contrastante, está compuesta de naturalezas racionales y más divinas y de cuerpos diversos, pero también de animales irracionales, es decir, de eventos salvajes, de animales domésticos, de aves y de todo lo que vive en el agua. Además, está compuesta de lugares, es decir, del cielo o los cielos, de la tierra y del agua, también del aire que está entre medio, que llaman éter, y de todo lo que proviene y nace de la tierra. sigue con esto y después lo podemos comparar con el fragmento. Dado que hay tanta variedad en el mundo y hay tanta diversidad entre los animales racionales, se debe pensar que por ella existe toda la variedad y la diversidad restante. Pues, ¿qué otra causa de la existencia del mundo se tendrá que afirmar? Sobre todo si consideramos el original, que en el libro anterior en que todo debe ser ido a su estado inicial. Ahora leo el no, sigue leyendo esto, porque lo que pasa es que este fragmento griego resume lo que dice la traducción, entonces conviene leer un poquito más, porque el concepto principal todavía no lo dice. En efecto, si esto parece lógico, ¿qué otra causa, repito, supondremos para tanta diversidad en este mundo, sino la diversidad y variedad de los impulsos y de las caídas de aquellos que han decaído de aquella unidad y concordia inicial, y que originalmente fueron creados por Dios, y removidos y apartados de aquel estado de bondad, y luego quitados por diversos impulsos y deseos, han diversificado aquel único y indistinto bien de su naturaleza en varias cualidades de seres intelectuales, de acuerdo a la diversidad de sus intenciones. Claro, aquí falta una palabrita. De sus intenciones. Y ahora lee el fragmento griego. De este modo, dado que el mundo se encuentra tan diversificado y que envuelve tantos seres racionales diferentes, ¿qué otra cosa se debe decir que fue la causa de su existencia, sino la diversidad de la caída de los que no igualmente separan de la unidad? Claro, en el fondo es un resumen, ¿no? Aquí se nota que el fragmento griego no es exactamente el original, sino que resume el original. Y en cambio la traducción latina nos da el texto completo sin ocultar lo que efectivamente bastante claramente se podía
considerar un error doctrinal, ¿no? Porque ¿qué está diciendo aquí? ¿Cuál sería el error doctrinal? Estos fragmentos griegos este es un fragmento de una carta del emperador Justiniano al patriarca de Constantinopla Menas para las actas del concilio de 553 que mencionamos antes. O sea, esos fragmentos que fueron clasificados para las actas de la condena de las doctrinas origenistas. ¿Cuál es la doctrina aquí en juego? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es el tema aquí? La creación. La creación, y dentro de la creación, ¿qué pregunta se está haciendo? ¿Cuál fue la causa de los seres existentes? ¿Cuál es la causa de la diversidad de los seres existentes, ¿no? Dado que hay tanta variedad en el mundo y tanta diversidad entre los animales racionales, ¿no? Después veremos qué entiende él exactamente con animales racionales. Se pregunta la causa. ¿Y cuál es la causa? Parece lógico. ¿Qué otra causa? Claro. ¿Qué otra causa supondremos sino la diversidad y variedad de los impulsos? O sea, de las opciones, en el fondo, de las diferentes opciones. Y por lo tanto, de las diferentes caídas de aquellos que han decaído de aquella unidad y concordia inicial en que originalmente fueron creados por Dios. O sea, en el fondo lo que está diciendo es que los seres racionales fueron creados todos iguales por Dios, ¿no? Y si se diferenciaron, fue únicamente como influencia directa de su opción, de su libre albedrío, que en diferentes medidas los hace decaer como de esa situación de bienaventuranza inicial. O sea, en otras palabras, según él, el mundo empieza, la creación empieza con un estado de bienaventuranza. Los seres racionales están en un estado de amistad con Dios, en un estado de bienaventuranza, pero por diferentes caídas no se van alejando de Dios y así se diferencian en diferentes clases de seres racionales. ¿Cuántas clases de seres racionales hay? Que él tiene que clasificar a partir de la misma revelación bíblica. ¿Ah? Serían 2 seres, ¿no? No, son 3 clases de seres racionales. Basado en lo que le dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántas clases de personas se encuentran en la Biblia? Clases de seres diferentes. Bueno, una es obvia, una somos nosotros. Son los hombres, pero además hay otras. A ver, aquí tendríamos que de nuevo activar la pizarra, a ver si soy capaz. Ahí está. Los hombres, todo esto lo llama él seres racionales. En griego no es. Podría traducirse simplemente con intelectos. Dios crea unos intelectos que lo pueden en el fondo contemplar a él, como en el. No es exacto decir solamente en el cielo, porque los crea también con un soporte material. O sea, que la materia también es creada originalmente por Dios, aunque es una materia en un estado superior, más puro que la materia como lo observamos en el estado actual. Pero la materia como la observamos ahora es producto de la caída o de las diferentes caídas, ¿no? Pero sí él piensa que los noes son creados con la materia. O sea, solo Dios puede subsistir de una manera totalmente inmaterial. Los intelectos creados necesitan como de vehículos o gemas
materiales, como también enseña Platón, ¿no? Que hay un vehículo del alma, un carro del alma. Pero a medida de que ellos toman sus opciones, como los noes tienen esta facultad fundamental que es el libre albedrío, tienen inteligencia, pero bueno, el libre albedrío, se van alejando de Dios con diferentes caídas. Pues sobre los hombres están los ángeles, ¿no? Pero también los ángeles no están todos en el mismo nivel. También en la Biblia se habla de jerarquía de ángeles, ¿no? También los ángeles, no todos mantuvieron el mismo grado de cercanía con Dios, sino que como que en alguna medida se fueron alejando, formando una jerarquía. Cuando se llega a un cierto punto de quiebre, uno ya no es un ángel y pasa a ser un hombre, pasa al grado inferior. Y dentro de los hombres, por supuesto que hay toda una jerarquía. Hablamos de jerarquía evidentemente moral, ¿no? De bondad. Los hombres, por su propio libre albedrío, van acercándose o alejándose de Dios. Y finalmente se llega a un punto de quiebre también, por debajo de los hombres están los demonios. Los demonios para él no son ángeles caídos, sino que son siempre una subsección de los seres racionales en general que son más caídos que los hombres. Por lo tanto, se dedican también a dañar a los hombres, mientras que los ángeles se dedican a ayudarlos. Pero todos son una misma categoría. Bueno, eso también, sea una misma esencia de base, son seres racionales. Y todo esto, evidentemente, como está sujeto al libre albedrío, también en los demonios hay una jerarquía, no todos son malos al mismo nivel, también hay diferentes clases de demonios. Pero todo esto para él es esencialmente móvil, hay una movilidad, porque como todo esto depende siempre del libre albedrío, en cualquier momento uno puede invertir la ruta, por ejemplo un demonio puede invertir la ruta y volverse menos malo, e incluso él dice, a manera de hipótesis, incluso podría dejar de ser demonio y volver a ser ángel. Esa es una de las doctrinas por las cuales después fue condenado. O sea, que hasta el demonio, en el fondo, que hasta todos los demonios podrían volver al cielo, en el fondo, él sugiere, ¿no? Claro, por eso en el fondo también eso vale para los hombres, también podrían los hombres en uno u otro momento invertir la ruta, y eso no necesariamente en una sola vida, por eso él piensa que también hay otras opciones, ¿no? Después de la primera vida del alto, puede haber como una segunda opción, y así remontarse hacia arriba, y en el fondo la idea básica es que lo que Dios quiere es que todos vuelvan a la situación original, en que todos los noes, todos los intelectos estaban en el cielo. Que depende evidentemente mucho de la sistematización como medio platónica, ¿no? Que estaba en curso en esa época. O sea, como que el final es igual al principio, como que los noes son creados en una cierta situación de bienaventuranza y su destino final es volver a esa situación inicial, como que el final es igual al principio. Entonces eso es lo que un poco está esbozando acá. Y ahora vamos a volver al texto. ¿Cómo se hace? Ah, no, tengo que acá compartir esto. Ahí sí. Sigamos leyendo. Esto, para Orígenes, entonces, por ejemplo, hombre, demonio, ángel, dependería de los actos que uno hace. ¿Cómo? ¿Dependería? De los actos que uno hace. Claro, depende esencialmente de las opciones que uno toma y por lo tanto de los actos después también concretos que se siguen de esas acciones.
de esas opciones. Bueno, evidentemente él está fuertemente estimulado a defender la doctrina del libre albedrío de una manera muy central para rebatirle a los gnósticos, ¿no? Porque para los gnósticos había, como lo vimos la otra vez, diferentes categorías de seres racionales que dependían de su estructura básica y no podían ser modificadas, ¿no? Estaban los neumáticos, los psíquicos y los físicos, no los meramente materiales, y esa era su naturaleza, no se podía hacer nada, ¿no? En cambio, para él, el estatus depende esencialmente de la opción. La propia etimología, es interesante que la etimología del alma, sujet, para rebatir a los gnósticos que decían que sujet es la de alguien que no es espiritual, que los psíquicos no son espirituales, él en cambio relaciona sujet con sucros. Sucros significa frío. Entonces, en el fondo, el alma humana es un intelecto enfriado. O sea, se ha enfriado del original amor por Dios y este enfriamiento produce que esté en una categoría diferente, pero es algo totalmente remediable. Con una nueva opción, claro, con ayudas, evidentemente, con la ayuda de los ángeles, finalmente con la ayuda evidentemente, del logos que enseña a los hombres y después se encarna también. El logos ayuda a las almas, ¿no? y permite que vuelvan a tomarla como la opción correcta, ¿no? Entonces, eso significa alma para él, un intelecto enfriado. Sigamos nomás. Aquí sigue explicando un poco lo mismo. ¿Quién quiere seguir? Ya. Igual que yo. Ahí donde dice Dios. Sí. Ya. Dios, por medio de la inefable maestría de su sabiduría, transformando y renovando absolutamente todo lo que sucede para la utilidad y el progreso común, a estas mismas criaturas que por sí mismas se habían separado en tal variedad de ánimos, las vuelve a llamar a la única armonía de acción y de ficción, para que, a pesar de los diversos impulsos de los ánimos, realicen la plenitud y la perfección del único mundo, y para que la variedad de los seres intelectuales tienda al único final de la perfección, pues es única la potencia que sujeta y contiene toda la diversidad del mundo y conduce los movimientos variados hacia una única obra, sin duda para que una obra tan grande, que es el mundo, no se disgregue por el desacuerdo de los ánimos. Y por esto opinamos que Dios, Padre de todos, en función de la salvación de todas sus criaturas, por la inefable lógica de su palabra y sabiduría, ha conducido cada cosa de tal modo que cada uno de los espíritus o almas, o como deban llamarse seres racionales, no fueran obligados, contra la libertad del arbitrio, a hacer por la fuerza algo diferente a los impulsos de su mente. Por medio de esto parecería que se le quita la facultad del libre albedrío, ya que habría modificado la cualidad de su propia naturaleza y los diversos impulsos de la voluntad de los racionales. Son dispuestos de manera adecuada y útil en función de la armonía del único mundo. Mientras algunos necesitan ser ayudados, otros pueden ayudar, pero otros suscitan luchas y combates para los que progresan, en quienes su constancia se vuelve más. No, voy a empezar de un modo con color diferente, porque los amarillos son en realidad problemas de traducción, ¿no? Es traducir, por ejemplo, estos ánimos. Se vuelve más probada y después de la victoria, la estabilidad de la dignidad recuperada se posee de modo más estable, la cual se ha vuelto firme por las dificultades de los que han luchado. Claro, entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que, claro, dada la inteligencia y el libre albedrío de los seres racionales, que son evidentemente los protagonistas de la creación, es claro que este es un punto fundamental para toda la filosofía cristiana, ¿no? O sea, que el mundo
material es una ayuda para los seres racionales, es el lugar donde los seres racionales pueden operar. Los protagonistas de la creación son evidentemente los seres racionales, ¿no? Entonces la actividad de Dios, claro, es ordenar el mundo, sus fuerzas físicas, pero ¿cuál es su actividad más propia, más digamos, principal, diríamos, de cómo Dios guía y ordena el universo? ¿Cuál es su actividad nuclear? No sé si se entiende la pregunta. Es como tratar de llevar a la perfección a los seres. Exacto. En otras palabras, es una actividad pedagógica. No sé, el Logos lo que hace y Dios lo que hace. Claro, obviamente que también es la mente ordenadora de las fuerzas físicas, de las fuerzas de la naturaleza, pero eso es como lo de menos, digamos. La tarea, digamos, más difícil, por decirlo así, más elevada que hace la providencia divina, es educar y llevar por el buen camino a los seres racionales. Entonces, a cada uno el Logos se le presenta y le habla y digamos, se comunica con él de diferentes formas para que efectivamente se convenza, se persuada a retomar el camino correcto. Porque en ningún caso puede forzarlo. Evidentemente el libre albedrío, por definición, es libre. El ser racional no puede ser forzado, solamente puede ser educado. Claro, puede ser educado con diferentes medios, no solamente con palabras. Puede haber palabras, puede haber signos, por ejemplo, los signos que aparecen en la misma naturaleza, la armonía de la naturaleza, la belleza de la naturaleza, todos esos son signos que educan, que aunque el Logos ordena en el universo, ordena, por ejemplo, la belleza, la armonía de las estrellas, no para entretenerse él, sino como fin pedagógico para que el ser racional logre entender la belleza sobrenatural, ¿no? O también puede educar por medio de castigos, ciertamente, ¿no? Puede enviar castigos que obliguen a recapacitar, sobre todo a los que están en los escalones como más bajos, que han caído más abajo y a veces necesitan como un empujón más fuerte, pero es siempre algo como pedagógico, ¿no? O sea, la función del castigo es ordenada siempre de un modo pedagógico. Bueno, y médico también, ¿no? A él le gusta como mucho la similitud del médico. O sea, si a veces el ser racional sufre algo malo, como puede ser la amputación de algo, así, pero del mismo modo que el doctor amputa algo para la salud, también el médico espiritual puede darle un golpe fuerte para recapacitar, pero siempre va a tener un motivo pedagógico, ¿no? ¿Ah? Cuando habla de logos, ¿se está entendiendo algo igual a Dios o es distinto? ¿Se está entendiendo algo? Cuando habla de logos, es que me pareció que es como similar a Dios. O sea, el logos, según el prólogo de San Juan, es Dios, ¿no? Y por lo tanto, Orígenes. Ahora, el hecho de que el prólogo de San Juan diga que el logos es Dios, no significa que todos los filósofos cristianos tengan exactamente la misma idea sobre eso. Hay una cierta tentación en estos siglos, una cierta tendencia, sobre todo en los primeros siglos, a considerar el logos en algo subordinado al Padre. Porque eso estaba muy fuertemente presente en la sistematización platónica. El nous platónico es subordinado a la primera hipóstasis. Porque en el fondo la idea platónica de base es que la multiplicidad es inferior a la unidad, ¿no? Y entonces el logos es inferior al Padre. Ahora puede haber diferentes matices en esta manera de subordinación, de subordinarlo, de subordinacionismo, como se llama. Como en todas las cosas sobre Orígenes, los lectores de Orígenes pelean. Algunos dicen no es subordinacionista porque dice que tiene características divinas. Otros dicen que sí, porque en algo se nota que es inferior. Sumando y restando, yo creo que si bien él se esfuerza por declarar que el Logos es Dios, pero un cierto matiz
subordinacionista lo mantiene, ¿no? O sea, algo de inferior al Dios Padre lo tiene. Por eso mismo que el Logos tiene esa como misión de intervenir en el mundo. O sea, el Padre es considerado como demasiado trascendente como para intervenir directamente, por eso encarga en el fondo al Logos. Y el Logos, no solo con la encarnación, sino que mucho antes, es el encargado principal de dirigir la creación. O sea, crearla, por medio de él se crean todas las cosas, y después es el encargado de dirigirla. Y por lo tanto es también el, llamémoslo así, el director de estudios, ¿no? Es el que dirige toda esta pedagogía de los seres racionales, no es propiamente el hombre. Y después, claro, al encarnarse también se da la culminación de esta actividad pedagógica. En esta mentalidad de Orígenes, por ejemplo, no tiene, bien es evidente en el mensaje del Nuevo Testamento que Cristo viene a padecer, a morir, o sea, esta acción de la cruz, de la pasión, es muy importante en el Nuevo Testamento, pero en la visión de Orígenes, como que siempre predomina el otro aspecto que es pedagógico. Claro, Cristo viene a sufrir, sí, lo dice, no lo niega, pero en el fondo lo que le interesa recalcar es lo otro. Él viene a enseñar. Para él es el elemento, claro, él es el maestro, es el que viene, es el pedagogo. Bueno, que también es encontrado muy fuerte en la tradición alejandrina, uno de sus maestros seguramente más leídos, Clemente Alejandrino, de una generación anterior, había escrito una obra que se llama precisamente así, El Pedagogo. El pedagogo, que no es otro que el Logos, ¿no? El Logos es fundamentalmente un pedagogo. Como buen pedagogo, también, evidentemente, le habla a cada uno de una forma especial, digamos, especial. Claro, está la revelación, que es igual para todos, pero después el Logos se las arregla para cada uno hablarle o presentarse o hacerle ver las cosas a su manera especial, ¿no? Porque cada ser racional es distinto y está en una situación distinta. Oh, no miren, yo siempre desanimo, incluso de los mejores editores, el padre Fernández es un excelente editor, pero aún los excelentes editores ponen títulos en el texto que terminan engañando al lector, porque el lector moderno tiende a pensar que son del autor, y no, son del editor, ¿no? Yo aconsejo no leerlos. Por ejemplo, en la Biblia aparecen mucho, ¿no? Los titulitos, ¿no? Los títulos que pone ahí, y el lector moderno que no sabe piensa que es parte del texto, pero no. Bueno, el editor más científico como es lo pone entre corchetes, ¿no? Pero yo creo que cuanto menos se miran, mejor, porque no es parte del texto. Claro, a veces pueden ser útiles para buscar una parte, ¿no? Digamos otro poquito, ¿qué hora es? Ah, sí, tenemos tiempo. ¿Quién quiere seguir? Yo eres. Ya, recuérdame tu nombre. Ya. Bien, la planificación de todo el mundo general de este beneficio tiene pensar que el informe de los tranquilo. No que tal como nuestro cuerpo, que uno, para muchos miembros, no podemos tomar. Y también todo el mundo, a financiar de varios inmensos y extraordinarios, que conviene poner en sentido por una. Yo creo que en castellano un alma, ¿no? Y esto también es indicado por la Santa Escritura, lo dicho por medio del profeta. Paso mañana al cielo y la tierra, dice el Señor. También, cielo y trono, la tierra necesitaba un cielo. Lo que dijo el Salvador, nos afirmó que no se explica ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, ni el estado del cielo. Y además que afirma Pablo, que estaba conmigo ante la creencia y en él vivimos, nos movemos y todo.
uno cuando Dios vivimos, como vemos y somos, no porque con su potencia abrace y consume todo el mundo, y de que uno el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de Dios, es continua, no que se cansa el cielo con la tierra y la toma, pero también dice, acaso no tiene el cielo y la tierra, a partir de los textos que mostramos, no creo que alguien tenga dificultad para aceptar de Dios, el Padre. Bueno, aquí hay una posible ambigüedad, ¿no? Porque él aquí está retomando la fórmula del alma del mundo, ¿no? Que es evidentemente una fórmula platónica, ¿no? Medio platónica en la catalogación moderna. Orígenes es más o menos contemporáneo, o sea, pero en realidad un poquito anterior a Plotino, que los modernos catalogan como el inicio del neoplatonismo. Entonces pertenece a esa fase todavía del platonismo que los modernos etiquetan como medio platonismo, donde está clara la doctrina del alma del mundo. Y aquí, claro, ese es un texto como característico un poco de ciertas ambigüedades de Orígenes, ¿no? Porque el lector que ha estudiado medio platonismo en la escuela del lado de la época en Alejandría, que viene de esa formación, leyendo un texto así piensa que entonces el alma del mundo que él ha aprendido en el sistema platónico es lo mismo que el logos, y claramente no es tan así, ¿no? Nosotros recalcamos la diferencia cuando hablamos de Justino, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el logos y el alma del mundo? Tiene ciertas semejanzas, porque el logos es el lugar de las ideas, ¿no? Y para los medio platónicos, el alma del mundo, ¿cuál es su función? ¿Cuál es el rol del alma del mundo? Pero no, dilo mejor, ¿no? Mantener el mundo y las ideas, es como una frase clara. Mantener el mundo y las ideas, pero el mundo y las ideas son dos cosas diferentes. Las ideas son superiores al mundo. Y el alma lo que hace es ordenar el mundo a partir de las ideas, o sea, transmitir las ideas al mundo, o sea, formar el mundo a partir de las ideas, es como ese elemento intermedio. Que de paso también entonces incluye las almas humanas, el alma del mundo, e incluye las almas de todos los seres vivos, de los animales, de las plantas, ¿no? De ahí la polémica de Justino en el diálogo, ¿no? Con el platónico, o sea, entre el viejo cristiano y el sí mismo platónico, precisamente le rebate lo absurdo de pensar que las almas de los animales sean como iguales que las de los hombres, si es que los de los hombres son partículas de la divinidad y pueden contemplar a Dios. Entonces, y claramente para los cristianos las almas humanas no son una parte del logo. Entonces hay diferencias clarísimas, ¿no? Pero él aquí prefiere como subrayar el lado, digamos, el lado análogo, como la analogía, ¿no? Eso, repito, es parte de la ambigüedad de Orígenes que le ha creado también problemas. Sigue nomás. Aquí en la nota, ven, se preguntaba el autor, ¿de dónde proviene la metáfora del mundo como un animal? Cualquiera de ustedes puede contestar esa pregunta. ¿De dónde proviene? Facilísimo para ustedes, ¿no? De uno de los textos básicos que deberían haber leído ahora a esta altura ya, ¿no? ¿Quién dice que el mundo es un animal, una zona,
un ser vivo, un gran ser, un inmenso ser viviente. Platón en el Timeo dice, ¿no? Claro. El mundo es un gran ser viviente, ¿no? Y por eso que tiene un alma. Síguenos, puesto que Avellana. Bueno, aquí resume mucho, después en otras partes trata más ampliamente de esto, pero vale la pena notar que ese es un punto importante, ¿no? Un desenlace semejante al inicio. Otro axioma de la filosofía platónica, ¿no? El final será como el reabsorberse de todas las cosas en el uno, pero no así en la filosofía cristiana, por eso tiene que adaptarlo y no calza del todo, ¿no? Porque en la filosofía cristiana no es así, el final no es igual al principio. A pesar de que los escritores cristianos, influidos por el platonismo como Orígenes, lo repiten como un axioma, que el final es igual al principio, yo diría que una de las marcas más propias de la filosofía cristiana es precisamente lo contrario, que el final no es igual al principio. ¿Por qué el final no es igual al principio? De lo que hasta ahora han entendido de la filosofía cristiana, basándose en Justino. Porque el rol pedagógico de Dios no se vería en el alma de Abraham. El rol pedagógico De Dios no se vería si es que sería igual que el principio. Claro, o sea, en el fondo es cierto que hay una caída, ¿no? Pero evidentemente se habla de una caída en Platón y se habla de una caída en la Biblia, ¿no? Pero las dos caídas tienen diferencias. Y este asunto de la pedagogía, que también tanto le gusta a Orígenes, que tú mencionaste ahora, es fundamental. El ser creado es un ser por su naturaleza imperfecto, que necesita una pedagogía, ¿no? Claro, es creado inocente, no es creado culpable, es creado inocente y por eso puede pecar y sufrir una caída. Adán y Eva pecan y sufren una caída, pero la vuelta a Dios del género humano no es igual al principio. O sea, la pedagogía divina, finalmente, y la redención divina, hace que el final de la humanidad no sea la situación de Adán y Eva en el jardín del Edén, sino que sea, ¿qué cosa? ¿Cuál es el fin? Que nosotros lo subrayamos cuando hablamos del prólogo de Juan y después de Justino, y que aquí en cambio queda como desdibujado en esta visión de Orígenes, que es extraña porque, claro, tiene elementos cristianos, pero también es influida de un modo fuerte por los axiomas de la filosofía platónica, ¿no? ¿Cuál es el fin del ser humano para la filosofía cristiana? Como está resumido ya en el prólogo de Juan. Estar junto a Dios. O sea, termina, muere, reencarna y... Es que junto a Dios hay que precisarlo más. Porque si tú le preguntas a Orígenes si los noes están junto a Dios, digamos, no hay duda. Dios crea los noes junto a Dios. Están con él, están en su compañía, ¿no? Pero para el prólogo de San Juan se dice algo más, y digamos, y eso va a marcar después toda la filosofía cristiana. No es simplemente estar junto a Dios, sino que con Dios. No es solamente con Dios. ¿Eh? Un mensaje especial.
¿Y cómo se llama este estado especial? Hay que explicarlo más. Felicidad, sí, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo se configura más precisamente esta felicidad? ¿Cuál es el estatus del hombre en su estadio final, en su objetivo final? ¿Eh? Divinizarse. O sea, adquirir la naturaleza divina, ¿no? Adquirir la filiación divina. La frase del prólogo dice, pero a los que lo aceptaron, se les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, de llegar a ser hijos de Dios. Eso significa tener la misma naturaleza, adquirir la naturaleza divina. Es como si, guardando la analogía, yo adoptara a alguien, pero al adoptarlo, además de hacer los papeles, se le insertara el ADN y cambiara su ADN y tuviera efectivamente pasar a ser hijo de un modo biológico, ¿no? O sea, es una filiación ontológica que hace que se adquiera una naturaleza que no se tenía antes, que Adán y Eva no tenían, ¿no? Entonces el final no es igual al principio en la filosofía cristiana. Y Orígenes sabe eso, sin embargo, cuando lo dice, cuando comenta el prólogo, etc., no es que no lo sepa, él es quizás el mejor conocedor de la Biblia que ha habido en todos los tiempos. Nadie ha conocido mejor la Biblia que Orígenes, yo creo, en sentido absoluto. Pero con todo, cuando él hace el sistema, cuando él dibuja el sistema, su mente es fuertemente influida por los axiomas platónicos. Y eso hace que su sistema no es platónico, pero los elementos platónicos pesan de una manera tal que alteran lo que es el esquema, alteran el punto clave del esquema cristiano. Y por eso él puede decir que el final es igual al principio, o sea, los noes esperan nuevamente restaurados como en el estado inicial, y no se preocupa de decir que adquirirán otra naturaleza. En el fondo el logos los habrá llevado ahí. Está el logos, pero está siempre en esa función privilegiada como de pedagogo, ¿no? Ahora, en el prólogo, en Juan, en todos los escritores cristianos, es correcto decir que el logos es pedagogo y todo eso, pero no es eso lo más central, ¿no? Lo central del prólogo es que el logos une en sí dos naturalezas. Por eso le permite al ser humano adquirir una naturaleza que antes no tenía. Ese es como el punto más central. Pero ahora hablamos de la hora y ¿qué va a pasar con eso de la semana de descanso? Eso es la próxima. La semana que viene no hay clase. Entonces el próximo miércoles no tenemos clase. No. ¿Cómo? Y la siguiente sí hay clase. Pero no pruebas. Ya, entonces podemos seguir todavía una clase de orígenes la próxima vez. Traten de esto, entonces ahora de ir leyendo este segundo libro de orígenes. Como ven, no es tan difícil.